Mientras algunas proyecciones estiman que hay que producir más para alimentar a una población que crece, no se tiene en cuenta que el 30% de los alimentos que produce el mundo entero termina en la basura. Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que alrededor de 1/3 de la oferta alimenticia global destinada al consumo humano se desecha en el mundo, cifra que equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, aun cuando todavía son aptos para el consumo. Estos alimentos terminan en la basura, ya sea por un inadecuado transporte, porque el comercio no llega a venderlos, porque no cumplen con los parámetros de belleza que el mercado y el consumidor les exigen, o porque todavía no se ponen en práctica hábitos de consumo responsable en el hogar. La pérdida y desperdicio de alimentos se puede considerar aquel remanente que surge en toda la cadena de alimentos, no solo en lo que es lo que generamos en nuestro hogar, sino también hay que pensar esos grandes generadores como pueden ser las cadenas de supermercados o en la cadena de producción, de transporte, todo aquel desperdicio que se genera de estos alimentos que tal vez con algunos cuidados podrían llegar a recuperarse. Lo que yo considero es que no se tiene tal vez magnitud de la cantidad de desperdicios que existe actualmente a nivel mundial y cómo afecta con más fuerza a los países en vías de desarrollo. Así que uno tal vez, siempre lo que decía recién, lo podés pensar en pequeña escala, en decir, bueno, ¿qué hago yo en mi casa? Pero me parece que son objetivos más grandes a los cuales debemos apuntar otros eslabones en la cadena de producción y pensar lo que decimos siempre, bueno, cuál es el modelo de producción y consumo que tenemos en todos los lugares del mundo para ver cómo se pueden evitar estas pérdidas. Considero que los restaurantes son la principal fuente de desperdicio de alimentos. Si bien hay desperdicios desde la producción y la cosecha de los alimentos hasta lo que es el principio de la cadena alimentaria, nosotros como cocineros tenemos que reaprender, ¿sí?, a utilizar la mayor cantidad de los elementos y de los ingredientes que tenemos a disposición. Tenemos que bajar las cantidades sí o sí, estamos en un grave problema. El tema es que hagas algo con esa merma, que hagas algo y lo vuelvas a meter en la ecuación de la producción, que hagas un caldo, que puedas hacer algo con eso. Yo siempre marco que nosotros tenemos 3 puntos: el Estado, que es el controlador, la fábrica, que es el elaborador, la que te expone los productos, y el consumidor, quien lo compra. Pero todos somos responsables. A ver, todos tenemos nuestro granito de responsabilidad. Es muy importante y que lo empecemos a pensar desde el lado de los residuos. Empezamos a pensar, bueno, cómo recuperar residuos y transformarlos en recursos, pero también cómo generamos cada vez menos. En realidad ese es el objetivo final. Y ahorrar o no desperdiciar alimentos también tiene que ver con producir menos residuos. Las pérdidas y desperdicios de alimentos son un tema de preocupación mundial, porque generan un costo social, económico y ambiental. Esto no solo significa una pérdida económica, sino que todos los recursos utilizados para el cultivo, la elaboración, el envasado, el transporte y la comercialización de los alimentos también se pierden. El primer ejercicio de estimación, realizado en 2015 por la Dirección de Agroalimentos de la actual Subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la Nación, indica que la pérdida y desperdicio de alimentos en Argentina rondaría en un volumen total de 16 millones de toneladas anuales. En algunos lugares del mundo la pérdida está, si lo hacemos lineal, vos podés tener pérdida en producción, que es en el campo, pérdida en acopio y distribución, que es en el medio, cuando lo cargas, cuando va al retail, cuando se distribuye, o pérdida en consumo final. Nosotros tenemos mucha pérdida al principio y al final, poco en el medio.
Me parece que también en cuanto a las pérdidas, lo que tenemos que empezar a hacer es un análisis más exhaustivo y cuantitativo de cuál es la realidad de Rafaela, porque podemos tener algunas estadísticas mundiales, nacionales, que no son muchas, pero bueno, cada ciudad tiene sus características, entonces tenemos que pensar dónde está el mayor inconveniente. Yo creo que la relación entre gente consciente, consumidor consciente y el consumo o la compra responsable tiene mucho que ver para evitar pérdidas de alimentos. Me parece que la gente tiene que tomar conciencia en eso. Me parece que por un lado el Estado tiene que empezar con esta concientización que decíamos recién, de que el ciudadano piense a la hora de comprar, de consumir, todo lo que puede o desperdiciar o ahorrar, pero también el rol de las industrias, de los comerciantes, decir, bueno, ¿cuáles son las opciones que yo le puedo presentar a los consumidores para no generar este desperdicio de alimentos? El público solo diciendo, ay, yo quiero verdura fea, no lo va a cambiar. Hay que hacer una campaña grande con todos los supermercados o con alguno líder que se ponga las pilas y que haga una campaña como se hace en otros lugares del mundo. Entonces, a veces la demanda cambia la oferta, pero en este caso, en el de que el consumidor se acerque, va a tener que ser la oferta que cambie la demanda. Van a tener que los grandes supermercados y los grandes distribuidores de alimentos promocionar eso, ponerlo a la venta y decir por qué y cómo y comunicarlo de una manera masiva, fuerte y grande, si querés que eso se adopte en el consumidor final. Son las grandes cadenas o los grandes generadores los que tienen que empezar a pensar cómo sumarse, y el Estado local, por supuesto, apoyando. Puede ser desde una norma como la que se está trabajando de grandes generadores de residuos, pero también siendo actor involucrado, siendo parte y trabajando activamente. Mira, en los restaurantes la mayor parte del desperdicio viene a través del plato que vuelve del comensal. La gente, no sé por qué, pero come siempre el 70% de los ingredientes que están puestos en el plato. Uno, por más que reduzca las cantidades, para el cliente siempre va a ser poco, pero uno come hasta satisfacerse, entonces después vuelven los restos y la verdad que es muy lamentable, muy lamentable. Me parece que no está tomando conciencia en el volumen de alimentos que se elabora. Siempre pensamos que lo que elaboramos es poquito, que no va a alcanzar, entonces elaboramos mucho volumen de alimentos procesados. Yo creo que hay que trabajar lo que es la porción alimentaria, ¿sí? Realmente, en todos lados, Todos deberíamos trabajar eso, la porción alimentaria necesaria, con las calorías necesarias y para que no haya desperdicio de alimentos. En la ciudad de Rafaela, hasta el momento no hay mediciones estadísticas que revelen el índice de pérdida y desperdicio de alimentos, pero las primeras aproximaciones estiman que en la etapa de consumo se genera una gran cantidad de pérdidas alimentarias, ya que alrededor del 70% de los encuestados solo a veces planifica sus compras y casi el 60% considera como principal causa de desperdicio el olvido de comida sobrante en la heladera. El 50% de los ciudadanos no consumiría ni compraría alimentos que no sean estéticamente aceptables, y alrededor del 46% cuando sale a comer deja comida sobrante en el plato. Nosotros como primera medida, bueno, el tema de reducir el desperdicio de alimentos, la generación de residuos, pero también nuestro gran desafío es decir, ¿qué hago hoy con lo que ya existe? ¿Qué hacemos con estos residuos o con esta generación? Por ejemplo, estamos trabajando con un supermercado de la ciudad para que todo lo que es el sobrante de verduras, nosotros en nuestro complejo ambiental lo podamos transformar en compost, es decir, en un abono para la tierra que estamos entregando a los ciudadanos, que se ponen los espacios verdes. También está el desafío y la responsabilidad social que asume cada actor en esta cadena. Hablando un poco de la relación de lo que es la gente consciente o el consumidor consciente con el consumo responsable, yo creo que es muy importante que la sociedad, los consumidores comiencen a aplicar
una serie de tips, como por ejemplo, es muy interesante que en el momento de hacer las compras, ¿sí?, la gente planifique sus compras, haga una lista de compras, planifique las comidas que va a realizar. Entonces lo que va a ocasionar eso es una responsabilidad en el consumo, en la compra, en la elaboración de la comida, por lo que va a evitar el desperdicio de los alimentos. Un alimento no es apto para el consumo de varias maneras. La fecha de vencimiento de un alimento te indica que a partir de esta fecha el alimento perdió las propiedades nutricionales que lo hacen al mismo, o sea, que decir, que pierde las características organolépticas del alimento, que los nutrientes que contiene ese alimento ya empiezan a perder su valor, ¿sí? Pero quizás se puede consumir. Hay alimentos que después de la fecha de vencimiento todavía son aptos para el consumo, porque lo que nosotros tenemos que ver es cuando el alimento pierde la caducidad del mismo, no se puede consumir más. Lo que pasa que legalmente la legislación te dice que el alimento tiene una vida útil, ¿sí?, de consumo y de comercialización hasta la fecha de vencimiento. Pero hay algunos, te repito, hay algunos que se pueden consumir después de la fecha de vencimiento, siempre y cuando estén conservados como indica el rótulo. Si nosotros perdemos la cadena de frío del alimento, si el alimento pierde la cadena de frío, ese alimento deja de ser apto para el consumo. Cuando nosotros tenemos un alimento fresco, lo dejamos fuera de la heladera o consumimos un poquito y el resto queda fuera de la heladera, por más del tiempo considerado, deja de ser apto para el consumo. Nosotros cuando vemos una fruta que está en mal estado, quizás una parte de la fruta o quizás no tenga el color que nosotros estamos acostumbrados a ver, pensamos que esa fruta está para el desecho y no es así. Si le quitamos la parte que no sirve, se puede consumir la otra. Entonces evitamos de tirar una manzana entera cuando en realidad lo que no sirve es un cuarto de la manzana. Hay muchos alimentos que se desperdician y se tiran y es una pena. Hay gente que lo necesita y nosotros como personas deberíamos tratar de ayudarlos. Yo creo que tanto en el mundo, inclusive en Rafaela más que nada, hay que empezar una campaña urgente sobre el uso debido de los alimentos, sobre las cocciones de vida de cada uno de los alimentos. Me parece que es urgente que como sociedad tendremos que empezar a hacer algo. No podemos dejar que esto siga pasando. Es necesario encontrar soluciones efectivas y sustentables. Si bien es una problemática mundial, sus causas varían de acuerdo a cada país, provincia e incluso ciudad, en función de las características del territorio, producción, infraestructura, herramientas de gobierno y economía. Por este motivo, se requiere un abordaje integral y un trabajo específico en nuestra ciudad. A raíz de esto, surge Rafaela Sin Desperdicio, campaña que tiene como objetivo generar el consumo responsable y consciente de los ciudadanos, para lograr así prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios en la ciudad de Rafaela. Pensá que con cada alimento que tirás, se va agua, suelo, energía, mano de obra, dinero. Hay gente que no tiene para comer y sin embargo tiramos comida. Pensá cuando comprás, pensá cuando planificás tus comidas y pensalo cuando comés. Ahora te toca a vos, sumate. Me parece que el trabajo que ustedes están realizando sobre el desperdicio de alimentos realmente nos llama a trabajar esta nueva línea que nosotros tal vez estábamos más enfocados en lo que era el tratamiento de residuos recuperables o la correcta disposición final, y esto es anticiparse, es decir, un paso previo. ¿Qué puedo hacer para que el residuo no se genere? ¿Cómo puedo trabajar con la sociedad? Así que es algo que queremos sumar también y ver de cómo lo podemos abordar con los distintos actores. Es una campaña interesante, sí es una campaña que se debe hacer. Sí es una campaña que nosotros como Estado vamos a acompañar
y que esto que están preparando, que debe ser muy interesante, podamos exponerlo a la sociedad.